Cositas generales de macroevolución. Y acá tienen la segunda diapositiva una definición básica, digamos, que macroevolución es la evolución que ocurre por encima del nivel de especie, mientras que la microevolución es la evolución que queda por debajo del nivel de especie. Y la especiación es un poco una frontera entre las dos subdisciplinas. Si ustedes agarran un libro de microevolución, termina con especiación, y si agarran un de macroevolución, el primer capítulo va a ser especiación, por decirlo de alguna manera. Hay una discusión de si es necesario hablar de macro y microevolución, vamos a hablar un poquito de eso. Un autor, un paleontólogo norteamericano muy conocido que ya falleció, que es Peter DeWood, define la macroevolución como el estudio del cambio fenotípico y cualquier correlato secuela inferible de los linajes mezclados a lo largo del tiempo geológico. O sea, macroevolución es como la evolución a grandes escalas de tiempo y a grandes escalas sistemáticas, llamémosle. Quizás es más fácil entender la diferencia entre macro y micro, viendo un poco cuáles son los temas que abordan estas dos disciplinas. Por ejemplo, temas o preguntas típicas de la macroevolución son las siguientes. Por ejemplo, ¿qué son las novedades evolutivas? ¿Cuándo aparecen? ¿En qué linajes? ¿Qué consecuencias tienen sobre la evolución de esos linajes? El estudio de los patrones evolutivos, por ejemplo, las tasas de cambio, lo que llaman las tendencias evolutivas, como la regla de Koch, que vamos a ver un poco más adelante, que es un patrón que consiste, por ejemplo, en el aumento del tamaño del cuerpo de las especies de un clado a medida que pasa el tiempo. Eso es lo que se conoce como regla de Koch. También entran dentro de la macroevolución preguntas que tienen que ver con las extinciones, las originaciones, como por ejemplo las variaciones adaptativas, qué grupos las han transitado, para qué se dieron esos éxitos, digamos así, en términos evolutivos que han tenido ciertos grupos de organismos, cómo se relacionan esos éxitos con las novedades evolutivas, estas que mencionamos más arriba. Las extinciones, por ejemplo, se ha habido, hay que distinguir entre lo que es la extinción de fondo versus las extinciones en masa, cuándo ocurrieron, en qué grupos afectaron, cuáles fueron sus causas. Todo ese tipo de preguntas son preguntas típicamente de la macroevolución. Otro tema de la macro es el tema de la diversidad de los grupos a través del tiempo y también lo que se llama la disparidad. Por ejemplo, cómo las diferentes especies de un clado difieren entre sí respecto a un determinado rasgo, por ejemplo, tamaño o forma del cuerpo o algún rasgo de interés anatómico o ecológico. La microevolución, básicamente, como ustedes ya deben saber a esta altura, porque son la mayoría de las clases que vivieron hasta ahora, son las que vivieron conmigo, básicamente estudia los cambios que ocurren dentro de las poblaciones y cambios que están, hoy en día podemos decirlo, bajo la influencia de la selección natural y la deriva genética. Y básicamente la microevolución se estudia apelando a técnicas genéticas, ¿verdad? En cambio, digamos, y como decíamos antes, el origen de las especies es la frontera con la macroevolución. Sin embargo, como en la actualidad el origen de las especies se ha avanzado mucho, el estudio del origen de las especies en base a el uso de técnicas moleculares muy potentes, de genómicas, de secuenciación, hoy en día la especiación es un campo que tiende a caer más del lado de la microevolución que el de la macro. Pero incluso ya digo por una cuestión de abordaje técnico, más que conceptual. La macro, entonces, como decíamos antes, le interesan el origen de los nuevos órganos o planes corporales, las novedades,
el origen de los taxas, las extinciones, las radiaciones adaptativas, y básicamente la macroevolución usa para su trabajo, podríamos decir, el registro fósil y metodologías filogenéticas como las que vimos cuando hablamos de mapeo de caracteres y contraste filogenéticamente independientes, ese tipo de herramientas, ¿verdad? Bien. También cosas como la morfología comparada, la morfología teórica, la morfología funcional, que son diferentes abordajes al problema de la anatomía y la morfología de los organismos. Entonces, este gráfico entonces les muestra que el origen de las especies es como la frontera, y insisto, hoy en día suele estudiarse más con los métodos de genética y genómica, entonces de alguna manera ha sido un poco más fagocitado por lo que llamamos la microevolución que por la macroevolución. Ahora, hay que distinguir dos cosas. Esto no es solo útil para esta materia, sino para sus carreras como biólogos. Hay que distinguir siempre qué es un patrón y qué es un proceso. Porque un patrón es algo que ustedes pueden observar directamente, y por lo tanto es sencillo, cuando hablamos de patrones, testear hipótesis de patrones, mientras que los procesos, sobre todo los procesos evolutivos, no pueden observarse directamente, salvo excepciones, y por lo tanto uno infiere esos procesos, pero eso hace que testear hipótesis sobre los procesos sea mucho más difícil que testear hipótesis acerca de los patrones. Y voy a un ejemplo, digamos, medio grotesco, pero creo que va a ayudar a entenderlo. Imagínense que estamos tratando hablamos de la extinción de los dinosaurios al final del Cretácico, hace 65 millones de años. Los dinosaurios no habían, ¿no? La extinción de los dinosaurios es un patrón que yo puedo observar en el registro fósil. Veo los sedimentos, veo dónde aparecen los fósiles, veo dónde dejan de aparecer, de alguna manera dato ese cambio. O sea, ese es un patrón. En cambio, la causa que extinguió a los dinosaurios, si fue un meteorito, si fueron la actividad volcánica, digamos, de los mantos de lava de la India, o si fueron, digamos, los mamíferos que se comían los huevos de dinosaurio, una enfermedad que transmitían las mariposas, son todas hipótesis de proceso que causó la extinción de los dinosaurios. Uno infiere, en función de ciertas predicciones, cuán, digamos, acertadas o no pueden estar esas hipótesis de proceso, pero no es algo que yo pueda, hasta que no pueda la humanidad, los seres humanos, viajar en el tiempo, es algo que no se puede testear directamente. Un patrón sí, porque, digamos, el registro fósil será más o menos incompleto, pero, digamos, está ahí. Quizás no tengo toda la información o la información ideal hoy en día, pero en 100 años quizás tengo todavía más información que me confirma que efectivamente todos los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Entonces, esta diferencia es importante porque cuando se discute algunas de las teorías de macroevolución, vamos a ver que la discusión básicamente tiene que ver más con los procesos que con los patrones. Es decir, la evolución es gradual o no es gradual, es un patrón. Es una discusión que se ha dado, digamos, en las últimas décadas entre los biólogos evolutivos y los paleontólogos, pero es un patrón que eventualmente se va a resolver. Con más datos en algún momento hay buenas chances de que lleguemos a un consenso y estemos más o menos todos de acuerdo. Que si domina más el gradualismo o no quiero usar la palabra adaptacionismo, digamos, los cambios así abruptos en el proceso evolutivo. En cambio, los procesos que explican esos cambios son más controversiales y van a seguir siendo controversiales durante mucho tiempo. Hay un biólogo muy famoso que ustedes seguramente ya del cual escucharon hablar, que es Ernst Mayr, que es uno de los padres de la teoría científica de la evolución. Dicho de paso, era un ornitólogo y es el padre de la especiación alopátrica. Mayr
en los últimos años de su vida, vivió hasta los 100 años, Mayr, murió hace poquito, relativamente poquito, se dedicó a escribir bastante sobre la filosofía y la ciencia, de la biología en particular, y tiene algunos libros bastante interesantes sobre filosofía y la ciencia, porque vieron que nosotros en general acá en la facultad estamos acostumbrados a, digamos, de alguna manera tener una visión muy popperiana de las hipótesis, digamos. Yo tengo una explicación que hace una predicción, si la predicción no se cumple, hay que tirar toda la mierda. Somos como muy pasacionistas a ultranza. Y nos llenamos de boca diciendo que nunca se puede demostrar con certeza nada, porque digamos, las hipótesis son siempre explicaciones provisorias de las cosas. En todo caso, lo que puedo hacer es tratar de falsificarlas y si no puedo, las acepto, pero nunca le puedo decir que una hipótesis es verdadera. Conceptualmente, en ese marco, digamos, no está justificada esa aseveración. Mayr, por el contrario, tiene una visión un poco distinta, como practicante también muy experto de la biología, que dice que en lo que se refiere a hipótesis de patrón, usar esa visión falsacionista extrema no es correcta. Digamos que nosotros hoy en día podemos decir sin ninguna duda que los dinosaurios no avianos se extinguieron, porque ya el mundo se revisó de arriba abajo y nunca nadie encontró ninguno. O sea, no tiene sentido seguir pensando que algún día alguien va a poder encontrar un dinosaurio escondido, no sé, en una caverna como en las películas, digamos. O sea, eso no existe, no tiene sentido, digamos, sostener que no se puede demostrar que esa hipótesis es verdadera en este caso, porque es una hipótesis de patrón. Con las de proceso, sí, digamos, como los procesos no se pueden ver directamente, es difícil que haya evidencias cruciales que nos den el mismo grado de certidumbre. Pero es una diferencia interesante, digamos, para pensar entre las dos cosas. Bueno, no todo el mundo, por supuesto, en estos temas filosóficos está de acuerdo con Mayr, pero me parece una visión de una persona a la que hay que prestar atención. Bueno, ¿qué más les iba a decir? Bueno, para no hacerla muy larga, para cerrar esta parte introductoria, podríamos decir, como les decía, hay una controversia entre si existe la macroevolución como tal o simplemente la macroevolución es microevolución a gran escala. Vamos a ver, con suerte, al final de la clase de hoy, que muchas de las cosas que ha propuesto la teoría macroevolutiva hasta el día de hoy están más en el campo de las buenas intenciones que en la, como digamos así, en el haber conquistado efectivamente y haber demostrado sin lugar a dudas que es un campo separado de la microevolución, ¿no? O sea, en ese punto hay que ser bastante crítico. Algunos dicen que la macroevolución es un conjunto de ideas interesantes que todavía están buscando dónde aplicarse. Vamos a ver por qué digo eso un poco más adelante. Pero más allá de si creemos que existe algo distinto a la microevolución o todo microevolución, creo que seguir manteniendo las dos cosas separadas, macro y micro, nos ayudan a mantener sobre la mesa y vivas las preguntas estas de las extinciones masivas, las radiaciones, las causas de las radiaciones adaptativas, las tasas de evolución, porque si no serían temas que quedarían tapados por otros que son más dominantes, si ustedes quieren, que tienen que ver con los temas típicos de la microevolución, que es todo selección natural, deriva, problemas de ese tipo, y todos esos otros temas quedarían como en los márgenes de la ciencia y no le interesaría a nadie. Creo que es importante mantener separación solo para balancear un poco las preguntas que los biólogos evolutivos se formulan. Bueno, entonces yo les decía, a nivel de patrones de discusión entre la macro y la micro,
es un poco acerca de, por ejemplo, si la evolución es gradual o no, es gradual como decía Darwin, o en realidad tiene continuidades, pero eso es un problema de patrón que se puede solucionar con cierta facilidad. Y la principal controversia entre los dos campos está a nivel de los procesos. ¿Puede la evolución, digamos, por encima de una especie, explicarse simplemente por la relación de la selección natural y la deriva? ¿O hay otros mecanismos diferentes que habría que proponer? En otras palabras, algunos autores usan esta frase, digamos, que hay los que están de acuerdo con que con selección natural y deriva no basta para explicar todos los patrones evolutivos, sino que hace falta otros mecanismos, dicen que la macro y la microevolución están desacopladas. Y los que dicen que es todo microevolución, dicen que este desacoplamiento no existe como tal. Con la micro se puede explicar todo. El polimorfismo de correlación en las mariposas que tienen mecanismo industrial hasta la evolución de los fila. Bueno, es un problema de escala, ¿no? Yo voy a seguir para tratar esta discusión, digamos, un poco a Bull, que Bull, no sé si cuántos de acá han leído el libro de Bull, El lugar del panda, alguno de esos libros, no son libros bastante económicos. Bull, les cuento, era un paleontólogo, trabajaba en el Museo de Historia Natural de Nueva York y escribía notas de la revista del boletín mensual del museo, que tuvieron bastante éxito porque eran notas de divulgación de muy buen nivel, escribía muy bien y se hizo muy famoso, digamos. Y empezó a escribir libros que básicamente recopilan muchos de esos temas que tocaba en esos artículos que fue escribiendo a lo largo de años. Y los libros fueron bestseller, digamos, de venta, muchos de ellos, así que han tenido una gran divulgación entre los no, digamos, especialistas, pero son libros que tienen buena información, es interesante, como digo yo en el parto, y además escribía muy bien. Así que el problema de Bull es que escribía mucho, ¿viste? Los libros de Bull tienen, el último que escribió de Moritz tiene como 1500 páginas, o sea, es un ladrillo de aquel. Si uno extrae, digamos, las 1500 páginas, lo principal que dice Bull dice que la teoría evolutiva actual, la teoría sintética, cuando se constituyó sobre tres pilares. Y básicamente los tres pilares son lo que él llama el paradigma adaptacionista, la idea de que la selección natural ocurre a nivel de individuos o alelos de un gen, y la idea extrapolacionista, que es básicamente, como ya vimos, una idea que ya tenía Darwin, de que toda la evolución se explica por los mismos principios. Que básicamente, me adelanté un poco, esos principios son la evolución es global y la selección natural siempre. Es adaptativa. Y Bull critica esto, dice que esto ha sido por un lado, explica parte del éxito que tuvo la teoría de evolución, pero digamos, en la actualidad esto representa como una especie de corset, digamos, que anteojeras que nos han puesto y hay cosas que no vemos, simplemente pues lo reducimos todo a estas tres pilares, ¿no? De interpretación de las cosas. Entonces Bull critica esto, es un crítico de esta visión reduccionista de la selección natural, así que de la teoría sintética de evolución. Así que vamos a ir tomando esos tres pilares y vamos a discutirlos un poco para que vean la complejidad que hay detrás de al menos dos de esos tres pilares. Y vamos a empezar hablando del pilar que llamamos niveles de selección. Para eso vamos a mencionar rápidamente qué es la selección natural, donde ustedes ya más o menos a esta altura lo tienen que saber, pero hay varias formas de definir la selección natural. Hay una que a mí me gusta, digamos, que de unos autores canadienses, Naylor y Hanford,
que define la selección natural. Dice, es el nombre que le damos al proceso que ocurre cuando los sistemas cumplen con ciertas propiedades. Estas propiedades, según el autor que ustedes lean, el libro que ustedes lean, van a ver que pueden ser 4 o 5. Acá yo lo tengo resumido en 4 propiedades. Y básicamente la primera propiedad es que los organismos, fíjense que la palabra organismo está en negrita, ahora les voy a explicar por qué. Los organismos tienen una capacidad de replicarse, y dice entre paréntesis reproducción, porque en realidad replicación y reproducción no es lo mismo. También vamos a hablar un poquito de eso enseguida. La segunda condición que tiene que cumplirse para que haya selección natural es que para replicarse los organismos consumen recursos que son finitos. Eso indica, algunos son más finitos que otros, quiero decir, esos recursos escasos van a hacer que los organismos compitan por ellos para poder seguir reproduciéndose. Y lo interesante es que la tercera condición es que no todos los organismos tienen la misma capacidad para replicarse, lo cual depende fundamentalmente de la capacidad que tengan para obtener los recursos que mencionamos antes. Aquellos que sean eficientes en conseguirlos van a poder seguir replicándose, los que no puedan conseguirlo no. Y la última condición es que la variación del punto 3 que existe entre los organismos en esa capacidad de replicación tiene base genética, es decir, es heredable o transmisible a la descendencia. O sea, un organismo que se replica mucho va a producir descendientes que también van a heredar esa capacidad de replicarse mucho. Si se cumple cualquier sistema que tenga estas 4 propiedades, opera bajo la dinámica del proceso de selección natural. ¿Qué es lo que hace? Bueno, aquellas entidades que tienen mayor fitness terminan copando la población a expensas de la desaparición de las que tienen menos fitness. Se replican menos. Ahora, esto como idea general. Ahora, fíjense que yo remarqué la palabra organismo, pero imagínense qué pasaría si yo acá, en vez de organismos, pongo especies o ecosistemas, o si me voy para abajo en cuanto a nivel de organización, alelos de un gen, no dice organismo. Si ustedes reemplazan esa palabra por estas que yo mencioné, si esos niveles de organización cumplen con esas 4 propiedades, también están sujetos a selección. Es más, podría ocurrir en la naturaleza que simultáneamente está ocurriendo selección a varios niveles. Los alelos de un gen, los genes, las especies, o las comunidades y los ecosistemas están compitiendo entre sí por selección a su nivel de organización correspondiente. Ahora, esto en realidad es algo que hay que investigar. Hay que investigar si en cada uno de estos niveles se cumplen esas condiciones y si se cumplen, qué efectos tiene esa evolución por selección a ese nivel sobre cómo están diseñados los organismos, las comunidades, los ecosistemas. ¿Estamos? Así que no es una pregunta, digamos, es una pregunta muy compleja esta, y muy esencial, digamos, para entender cómo está diseñado la realidad que nos rodea desde el punto de vista biológico. Bueno, esto es lo que yo les decía. Bueno, esta discusión de a qué nivel actúa la selección natural, como les decía, cuando se constituyó la teoría sintética y en los años posteriores, como dice Gould, se resolvió a favor de que la unidad de selección, la que opera la selección, básicamente es la del individuo dentro de una población o, más modernamente, entre los alelos de un gen. Vamos a explicar un poco más cómo se llegó a esto. Pero esta discusión es una discusión que se dio en el siglo XX y fundamentalmente es una discusión que se dio dentro del campo de la ecología del comportamiento o la etología, si ustedes quieren, más que dentro del campo de la morfología. ¿Y por qué esta discusión se dio con mucha intensidad en el campo de las ciencias del comportamiento? Bueno, porque los comportamientos, acá lo que ven es una especie de hetero africano digamos, agrediendo a uno de estos facoseros, porque evidentemente el bicho se acercó mucho donde el bicho tiene el nido, ¿verdad? Pero el bicho en vez de ir a exponerse, a tratar de espantar al facocero, podría haber sido volando. O sea, lo que tiene comportamiento es que es algo que un organismo puede hacer o no hacer, es voluntario, podríamos decir. Entonces,
cuando uno ve que un organismo hace algo así, que lo expone, si el bicho este se engrana, se lo come digamos, en un segundo al tero. Tero no tiene posibilidades de ganar del falcocero. Entonces uno cuando ve esto dice, ¿por qué el animal hace esto pudiendo no hacerlo? ¿Por qué no se va volando? ¿A quién beneficia eso que está haciendo? Entonces eso es lo que lleva a discutir en el campo de la ciencia del comportamiento si los comportamientos evolucionan por el bien del individuo o por el bien de la especie o por el bien de la población a la que ese individuo, en la que ese individuo vive. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, entonces vamos, esto simplemente es un resumen de lo que yo les acabo de decir, y vamos a tratar de profundizar un poco esto desde una perspectiva un poco más histórica, de cómo, digamos, de las cosas que se decían acerca de esto a mediados del siglo XX. Hubo unos estudios que se hicieron en Inglaterra sobre este pajarito, que es una especie como de gorrión. Se llaman carboneros estos bichos por esta corbata negra que tienen ahí en el pecho y la garganta. Son bichos comunes que viven en los bosquecitos ahí de Inglaterra. Estos bichos cuando se reproducen en la primavera-verano, la población, hay diferentes parejas que ponen diferentes números de huevos en el nido. La mayoría de la población pone entre 7, 8, 9 huevos, pero hay algunos que ponen tan pocos como 5 huevos y otros que ponen tantos como 12. O sea, hay toda una distribución de frecuencias de esa característica en la población. Entonces, había algunas personas que interpretaban este resultado como de la siguiente manera. Decían, bueno, esto es una evidencia de que los carboneros restringen, digamos, gran parte de la población restringe su capacidad reproductiva para evitar la superpoblación, porque si hay superpoblación, toda la población se puede extinguir por falta de alimento, por falta de degradación del ambiente, lo que fuere. Es más, hacían experimentos a estas parejas que tenían pocos huevos, agregarles huevos para que tuvieran tantos como las parejas que más ponían, y veían que los pichones nacían. Entonces nadie entendía cómo es que parte de la población se reproduce menos de lo que potencialmente su fisiología le permitiría. Pero esto es una interpretación un poco ingenua, ¿no? Porque el fin de no es solo poner los huevos y incubarlos, después hay que alimentar a los pichones. Pero bueno, lo cierto es que estas primeras evidencias, mucha gente la interpretaba como evidencia de que los comportamientos, por ejemplo el de estos reproductivos, eran comportamientos de algún tipo altruista, donde los individuos sacrifican parte de su fitness para lograr un bien mayor, que es la supervivencia de la población o de la especie. Hubo un ecólogo inglés, Wayne Edwards, que en 1964 publicó un libro que se llamaba La dispersión de los animales en relación al comportamiento social, donde recopilaba y explicaba toda una serie de comportamientos que tenían los animales siguiendo esta línea de razonamiento. Por supuesto, este tipo lo mataron y después nunca más nadie habló de esto, pero el tipo, por ejemplo, decía que otros ejemplos de comportamientos altruistas eran, por ejemplo, las bandadas y los vuelos en bandada que realizan muchas aves cuando llegan migran y llegan a Europa, digamos, a reproducirse en la primavera boreal. Muchas aves obviamente crían en parejas, pero al atardecer o al amanecer se juntan y hacen vuelos, alrededor de los dormideros, y según Wayne Edwards, esos eran, él los llamaba despliegues epideísticos, que básicamente eran mecanismos comportamentales que les permitirían a los individuos censar la densidad de la población. Y en base a esa estimación poblacional, su fisiología hacía que se reprodujeran más o menos. Si la banda era muy grande y había muchos individuos, ese año se reproducían menos y de esa manera evitaban la superpoblación. Si había pocos en la bandada, su fisiología maximizaba la cantidad de huevos que ponía. Es decir, esto no implica ningún tipo de mecanismo consciente o de toma de decisiones. El mecanismo puede ser cualquiera, pero él pensaba que estos despliegues comunales
servían como, para ganar información de la densidad, y en base a eso el organismo respondía de una determinada manera que era adaptativa para la especie, para la población, no necesariamente para el individuo, que pudiendo tener más hijos tenía menos, si había muchos. Otros ejemplos que también Wayne-Edwards interpretaba como ejemplos de comportamientos por el bien de la especie, comportamientos altruistas, eran, por ejemplo, las jerarquías sociales. Entonces, en la época reproductiva, los machos de estos antílopes negros están buscando las parejas, y ¿qué hacen? Bueno, se hacen unos despliegues uno delante del otro, a lo sumo se chocan un poquito los cuernos, y de esa interacción resulta que un macho gana y otro se va perdedor, y el que gana es el que se aparea con las hembras, y el que perdedor se va a probar suerte a otro lado. Esos comportamientos rituales se llaman porque son como combates en base a reglas estándares, ¿no? Es decir, uno no entiende por qué. Ellos decían, ¿cuál era la ventaja de estos comportamientos ritualizados? Que es lo que decía Wayne-Edwards, si los animales los machos se tienen que pelear hasta que uno muere y el otro gana uno, que es el que mata al otro, la población, la especie se vería afectada porque estarían todos heridos, dañados o muertos. Entonces, para la supervivencia de la especie es mejor que los comportamientos sean ritualizados. Nos chocamos un poquito los cuernos, hacemos algunos movimientos extraños y ya con eso alcanza, sin que no hace falta que corra sangre, digamos. Esta es la explicación, otro de los ejemplos que Wayne-Edwards usaba para... Otros ejemplos extremos, por ejemplo, eran los suicidios colectivos. Cuando aparecían ballenas que varaban en la costa, decían, bueno, esto sobre todo ballenas tipo orcas y ese tipo de bichos que son predadores tope, que no tiene nadie que los controle por arriba. Los tipos decían, bueno, es la única forma que tienen de evitar la superpoblación. Una parte de la población se sacrifique, se suicide, para evitar que haya demasiados predadores y se acabe la población de presas. Obviamente, toda esta visión de que los comportamientos evolucionan por el bien de la especie, como vamos a ver, está totalmente errada. Sí. Bueno, la idea es que si vos tenés dos poblaciones, una que restringe su reproducción para no hacer sobrepoblación y otra que no restringe y se hace superpoblación, esta se va a extinguir y esta va a sobrevivir, y al futuro esta va a tener fines de una población, ¿cuál es? Generar nuevas poblaciones, y esta que no se extinguió no va a poder generar nada. A ese nivel sería la forma utopía. Bueno, otro ejemplo que también fue, ahora vamos a ver, dado vuelta, pero era el tema del infanticidio. Ustedes saben, hay algunas especies de animales que cometen infanticidio. Caso muy conocido es el de los leones. Los leones, ¿cómo es el sistema social de los leones? En general, los grupos reproductores están formados por una media docena de hembras con sus cachorros y entre 1 y 3 machos asociados a ese grupo de hembras. Que suelen ser los padres de los cachorros que están creando ese seno. Después hay, por fuera de esos grupos, machos solteros, o grupos de machos solteros que tratan de conseguir sus propias hembras. Pero conseguir sus propias hembras implica desplazar a un grupo de machos que ya tiene hembras y quedarse con las hembras del grupo. Entonces, lo que se ve es que cuando ocurren esos cambios de machos, las manadas de hembras, los grupos de hembras, es cuando se produce el infanticidio. El infanticidio lo hacen los nuevos machos, que básicamente matan a las crías que están lactando, y bueno, para Wayne-Edwards eso era para evitar la superpoblación y que no se extinguieran las hembras. Pero si uno analiza correctamente los hechos, lo que pasa es que cuando los nuevos machos eliminan a las crías lactantes, aceleran la entrada en estro de las hembras, con lo cual maximizan la probabilidad de tener ellos hijos con esas hembras antes que otros machos vengan y los echen a ellos. Entonces, es más, se ha visto que, fíjense que la interpretación de Wayne-Edwards, que eso, el infanticidio era por el bien de la especie para evitar la superpoblación de leones,
no puede explicar otras cosas. Por ejemplo, por qué el infanticidio lo hacen los nuevos machos y no lo hacen directamente las hembras, que son las que están en contacto con las crías, que ni siquiera tienen que matarlo, basta con que dejen de alimentarlo, en 2 días se muere la cría. O, de hecho, hasta por qué tuvieron la cría, pudieron no haberla tenido. O sea, hay otras cosas que no explica esa idea. ¿Por qué justo tienen que ser los machos nuevos los que cometen infanticidio? Es más, si uno estudia bien el ejemplo en detalle, se ve que cuando se produce el recambio de machos, algunas hembras que tienen crías, obviamente las defienden contra el nuevo macho que la quiere acogotar. Y a veces hasta algunas hembras se van de la manada para evitar digamos, que los nuevos machos maten a su cría. Con lo cual se ve que ahí hay todo un juego de intereses que no son comunitarios. Es decir, a la hembra no le conviene que le maten la cría si es parte de sus fines. Al macho nuevo le conviene matarla porque eso maximiza su fin de futuro. Entonces, como les digo, todos estos ejemplos que de alguna manera lo construyó Wayne Edwards fueron rápidamente súper criticados y su libro tuvo un efecto, digamos, boomerang. En vez de hacer un caso a favor de la selección por el bien de la especie, digamos, la gente se dio cuenta que era una explicación que no cuajaba y que en realidad la explicación iba que la selección era a nivel de individuo. Y empezaron a ver, bueno, pero esto desató, digamos, una búsqueda de datos que contribuyó al avance del conocimiento científico. Por ejemplo, en estos pajaritos que veíamos antes, los carboneros, estudios posteriores mostraron que, por ejemplo, el peso promedio de las crías al momento de abandonar el nido, es decir, cuando se transforman en volantones, los pichones los primeros días en las especies que nacen poco desarrolladas son quedados dentro del nido, pero después de unos días ya empluman y se vuelven más activos, digamos, y salen del nido. Cuando salen del nido se dice que son volantones. Este sería el peso al momento de abandonar el nido, es decir, cuando adquieren esa condición de volantón. Y lo que se ve es que el peso de los pichones en esos nidos depende del número de hermanos que tengan en el nido. Cuanto menos hermanos son, alcanzan mayores pesos, salen más gorditos del nido. Cuando son muchos salen más flaquitos. Y se vio también que el peso afecta la probabilidad de supervivencia de los pichones. Entonces, a un bicho por ahí no le conviene tener 12 pichones, digamos, aunque pueda poner 12 huevos y jugarlos, a él en términos de fin lo que le conviene es tener el número máximo de crías que pueda alimentar. Entonces hay un trade-off entre cantidad y calidad, podríamos decir. Entonces, es más, digamos, no voy a entrar en detalles para no perder tiempo, pero los padres, además, no solo tienen que evaluar la relación inversión, digamos, resultado o costo-beneficio de una nidada, sino que si son bichos que viven varios años, y se reproducen a lo largo de varios años, muchas veces el esfuerzo que tengo que hacer un año va a condicionar lo que pueda hacer en los años siguientes. Entonces hay también un trade-off entre años. No me conviene quemar todas las naves en un año, sino ir regulando para a lo largo de la vida tener el mayor fines. O sea, en la década del 70, la década del 80, se hicieron un montón de estudios para evaluar esto, el fines a lo largo de toda la vida. Entonces, como les digo, en la década del 60, de alguna manera, esta discusión entre selección de grupo versus selección individual se saldó a favor de la selección individual. Los organismos hacen todo lo que pueden por maximizar sus fines individual, nada por el bien de la especie, todo por el bien del individuo. Incluso hay unas caricaturas, se las muestra porque es un clásico. Larson era un dibujante norteamericano que sacaba en los diarios, en las revistas, caricaturas de temas así científicos, pero lograba captar muy bien el espíritu de la cuestión científica, digamos, y plasmarlo en un dibujo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Les cuento primero la historia. Algunos dicen que es un mito, yo no sé si es un mito eso o no, pero les cuento la historia. Estos que están dibujados acá son unos ratoncitos de láctico que se llaman lemmings, que
que quizás en las clases de ecología lo han visto cuando hablaron de sistemas predador-presa, vieron los equilibrios cíclicos cada 4 o 5 años, que los bichos estos aumentan mucho la densidad, después cae, después 5 años después vuelve a subir, y acompañando esos picos de abundancia de lemmings, hay también picos de predadores, de lechuzas, de zorros árticos, que son los que se comen estos bichitos. Bueno, cuando se producen esos picos de densidad de los lemmings, una parte de la población, no todos, pero una parte comienza a desplazarse, se mueven, se dispersan. Claro, porque si están todos juntos, la comida no alcanza para todos el mismo sector de la tundra, y la dispersión es casi la única posibilidad que tienen de sobrevivir, pues de encontrar un parche con comida que no esté explotado y comer. Ahora, en esos procesos de dispersión, muchos mueren. Mueren porque se los come un predador, porque, bueno, la historia, que ya les digo, es medio un mito, pero les cuento un poco la historia, decía que estos bichos, había observación, o gente que decía haber observado que estos bichos, cuando empezaban esos desplazamientos, imagínense como una horda de hormigas que se desplaza así, tipo procesión, y cuando llegaban al borde de un río o de un acantilado, seguían, no frenaban y se ahogaban o se caían, o los que venían atrás los empujaban, tipo como en los 300, digamos. Entonces, esto es lo que está mostrando acá. Ven, los primeros llegan al borde del agua y se ahogan. Entonces, también los que hablaban de que este comportamiento era equivalente al suicidio de las ballenas, digamos, en la versión de mí. Entonces, fíjense que no son todos los lemmings iguales. Acá hay uno que tiene un salvavidas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El modelo de selección de grupo, para que funcione, necesita que, es decir, si aparece un mutante egoísta, como el del salvavidas, que en vez de seguir adelante no se mete en el agua, ese mutante egoísta va a copar la población, porque todos los altruistas se suicidan por el bien de la población. El egoísta, que no se suicida, es el único que se va a reproducir, y con el tiempo la población esa, lo que quede de esa población, se va a transformar en egoísta. Es un poco como en la sociedad humana, digamos, están los que son altruistas y los que se aprovechan de los altruistas, digamos. Bueno, entonces los modelos de selección de grupo decían que no podían funcionar, no solo porque no había evidencia que los apoyara, sino porque para que funcionaran los DEMES, o sea, las poblaciones, tenían que estar aisladas unas de otras, porque en cuanto aparecía un egoísta contaminando una población altruista, la población altruista se transforma en egoísta. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, así que todo esto que yo les acabo de decir está de alguna manera contenido en esta caricatura de Larson, que, como les digo, es bastante famosa. Entonces, la discusión se saldó, pero seguían existiendo algunas cosas complejas de explicar, como por ejemplo la existencia de ciertos comportamientos que parecen altruistas, como la existencia de organismos que llaman helpers o ayudantes de nidificación. ¿Qué son los helpers? Son individuos que son sexualmente maduros, pero que en vez de reproducirse, formar sus propias parejas y reproducirse, se quedan ayudando a otros individuos a reproducirse. Y eso no es un caso o dos que hay. En aves hay cientos de casos de especies de aves que tienen helpers. Y no, a veces no tiene uno, sino que tiene 3, 4, 5 helpers. Acá está ilustrado un caso de una especie de urraca de la Florida, que hay una pareja de reproductora, de un macho y una hembra, que son los padres de estos pichones, pero además esta pareja tiene varios ayudantes, que serían estos de acá, que son individuos maduros que podrían tener su propia familia, pero se quedan con estos ayudados. ¿Y cómo lo ayudan? Y llevan comida a los pichones, echan a los predadores o defienden el territorio de otros grupos rivales, digamos, que están en la zona. Estos helpers no solo están en aves, hay mamíferos también, por ejemplo, en ciertas especies de chacales,
hay hembras que crían a las crías de otras hembras, incluso las amamantan, a pesar de no ser ella la madre, ¿verdad? Las defienden de depredadores, etc. Hay una serie de estudios que se han hecho, que son simplemente muestrarios, ¿no? Hay mucho estudio de esto. Por ejemplo, lo que tenemos en estos gráficos son diferentes especies de animales. Lo que tenemos acá, estas columnas, es la cantidad de hijos que las parejas produjeron en función de la cantidad de helpers que les ayudaron. La pareja, el group size de 2 significa que es el macho y la hembra sin ningún helper, que normalmente en esta especie de chacal tendría 1, algo de crías, pero si es ayudado por un helper ya tiene 3 y pico, si es ayudado por 2 helpers supera los 4, y si tiene 3 helpers ayudando, llega a casi a un promedio de 6 crías por camadas que pueden sobrevivir. Estos que están acá son unos abejarrucos, que son unos parientes lejanos de los martines pescadores que viven en África, que se llaman así porque comen abejas, viven en la barranca de los ríos, ascendidos en agujeros en lugar de la tierra, digamos, y estos son unos pájaros carpinteros de África. Se han hecho experimentos, porque estos gráficos son observaciones, son observaciones naturales, digamos, de trabajo de campo, pero también se han hecho experimentos de, sobre todo, sacar helpers, es más fácil sacar que agregar helpers, y ver si eso reduce el fitness de las parejas. Porque podría ser que las parejas que tienen más helpers además son las más experimentadas y tienen más hijos simplemente porque son las más experimentadas. Los helpers no contribuyen, simplemente están ahí porque... Pero en los experimentos cuando se retienen los helpers, el éxito de esas parejas muy exitosas baja. Con lo cual es una demostración que el helper ayuda, efectivamente. Sí. ¿Los helpers están emparentados? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Lo que se ha visto justamente es que no siempre, no vamos a complicar las cosas, pero en muchos casos los helpers son parientes. Son, por ejemplo, en el caso de las aves suelen ser hijos de camadas anteriores. Y sobre todo son machos, hijos machos más que hembras, las que se quedan ayudando. Eso tiene que ver también con la posibilidad que tienen los machos. Uno dice, bueno, si pudieran tener su pareja, ¿por qué se quedan ayudando? Pero en realidad parece ser que las alternativas que tienen esos individuos que actúan como helper no es. Son helper porque no pueden tener su propia pareja porque quizás no son tan experimentados, y la opción es o no hacer nada en esa temporada o ayudar a los padres a producir más hermanos. Entonces, por ahí viene la explicación de cómo evolutivamente se justifica esto. Ejemplos más extremos de comportamientos que parecen altruistas, digo parecen porque ahora van a ver por qué digo parecen, no son altruistas. Tenemos en los insectos eusociales. Los insectos eusociales son aquellos que tienen castas que están, digamos, que no se reproducen toda la vida, digamos, sino que cumplen otras funciones en la colonia, como por ejemplo defenderla, ventilarla, producir alimento, criar a las hermanas que está produciendo la reina de esa colmena. Esos insectos sociales están básicamente en el grupo de los menógenos, es decir, hormigas, abejas, y también están en el grupo de las termitas. Acá pueden ver un caso extremo de estos actos altruistas donde una abeja obrera pica, en este caso un dedo de una persona parece, y el proceso de picarlo para espantarlo, para ganar la colmena, la abeja muere, ¿no? Porque se desarma su abdomen. No todos lo miran, pero hay abejas que pican y no pasa nada. En el caso de la abeja que pica se supone que muere, ¿no? Y estos bichos en principio no se reproducen, sino que ayudan a la reina, a la colmena, a reproducirse más. Entonces la pregunta es ¿cómo la selección natural puede haber favorecido bichos que hagan cosas que parecen en contra de sus fines al punto de que se sacrifican y no se reproducen? Eso debería extinguir la mutación que hace que hagan eso. En principio, ¿entienden dónde está la
punto duro para explicar. Bueno, antes de darle una explicación, quiero decirles que también, si bien la mayoría de los organismos sociales son insectos, de los grupos que mencioné, hay un par de casos mamíferos también de socialidad. Hay unos bichitos que son pertenecen a una familia muy particular de roedores que se llama Batier, que viven en las zonas áridas de África. Ahora les voy a mostrar una foto. Son bichos que viven en colonias familiares, cavando túneles, y es como una colonia de abejas, podríamos decir, en el sentido que hay una pareja reproductora y todos los demás son hijos de esa pareja y que ayudan a cavar los túneles y a conseguir comida para la colonia, pero normalmente no se reproduce. Bueno, ahora vamos a volver al ejemplo ese, pero lo que quiero contarles es que la solución a este problema de cómo se explican estos actos de aparente altruismo representados por los herpers o los insectos sociales, la respuesta a este problema la dio Hamilton, que es un biólogo inglés muy importante, en el año 1964, que es el mismo año de Wayne Edwards todavía se insistió en la selección de grupo. En su tesis de doctorado, Hamilton propuso lo que se llama la teoría de selección por parentesco o kin selection, que, digamos, es una extensión de la teoría de selección natural a nivel individual, podríamos decir. Te das cuenta de por qué puede evolucionar comportamientos aparentemente altruistas. Ahora vamos a explicar por qué. Acá les muestro estos mamíferos sociales que les decía. Estos son los más conocidos, la rata pelada, son unas salchichas albinas ahí que viven todo el tiempo bajo la tierra, media ciegas, son bichos bastante feos. Hay otros que son un poquito más lindos, pero bueno, como son muchos cavadores, tienen esta facha bastante espantosa. Bueno, ¿qué es lo que propuso Hamilton? ¿Cuál es el núcleo de su razonamiento? Lo que dice Hamilton es que la selección natural no maximiza el fitness individual, sino que lo que maximiza es lo que se llama el fitness o eficacia incluyente o inclusiva, que traduzcan en lo mismo como quieran traducir. La selección natural no es que gana el que tiene más fitness individual, gana el que tiene más fitness inclusivo. Ahora, ¿cómo se calcula el éxito reproductivo inclusivo? Esto que está acá es éxito reproductivo inclusivo. Una abreviatura que inventé. En realidad dice que eso es la suma de lo que se llama el éxito reproductivo directo más el éxito reproductivo indirecto. ¿Qué es el éxito reproductivo directo? Bueno, es lo que llamamos el fitness individual, la cantidad de hijos básicamente que deja uno a lo largo de la vida. Ese es el éxito reproductivo directo. El indirecto es la cantidad de hijos de más que van a tener los parientes gracias a lo que yo haga por ellos. Gracias a lo que yo o el organismo focal cuyo éxito incluyente estamos calculando, haga por ellos. Fíjense. ¿Se refiere tipo helper? ¿Cómo? ¿A qué se refiere con que lo que haga el organismo? Claro, puede ser porque es helper que ayuda a los padres a dejar más hermanos. Ahora lo vamos a citar un poco más. Vamos a explicar cómo se mide básicamente el éxito directo y el indirecto. Bueno, acá dice crías, pero es crías, hay un error de básicamente es el número de crías que el individuo tenga multiplicado por un número que se llama R, minúscula, que se conoce como coeficiente de parentesco. Eso en genética lo deben haber visto. Tal vez. Lo que mide el coeficiente de parentesco, hay formas de decirlo correctamente y otras que son menos correctas, pero por ahí son más coloquiales. Voy a usar esta última forma, que
técnicamente no es la más correcta, pero es más coloquial. El R mide la probabilidad de que, digamos, la proporción de mis genes que están en otro individuo. Por ejemplo, el R entre dos hermanos completos es 0,5. O sea, la mitad de mis genes también van a ser compartidas de mis alelos, van a estar en mi hermano completo. Con un medio hermano va a ser 0,25. De un padre a un hijo, el R es 0,5 también, porque el padre le transmite a través de su gameta la mitad de su complemento genético. Entre un abuelo y un nieto va a ser 0,25, porque es 0,5 por 0,5. Y así se puede calcular, entre cualquier organismo de una población, se puede calcular cuánto vale el R, si uno tiene la genealogía. Entre primos, por ejemplo, es 0,125, es un octavo. Sí. Sí, pensarlo, la más fácil de verlo por ahí es del padre que se hizo. Como el padre, en las especies de reproducción sexual, solo transmite la mitad de sus alelos al descendiente a través de la gameta, porque hay reproducción, el número de cromosomas, el R vale 0,5. Mi hijo o mi hija tiene solamente la mitad de los alelos que yo creo. El R es el profil de eso. ¿Qué proporción de mis genes están en otro individuo con el producto emparentado? Los individuos que no están emparentados deberían tener el R de 0. En principio. Ahora, entonces, esto, fíjense que multiplicar el número de crías por el R, lo que estoy haciendo es calculando el número de copias de mis alelos que van a estar en las crías. Y esto, el dígito indirecto, es el incremento del número de crías que tengan los parientes multiplicado por sus correspondientes R sub I, porque también lo que quiero calcular es el número de copias de mis genes que van a estar en los parientes, que produzcan gracias a lo que yo hago por ellos. O sea, no le sumaría fines a un individuo ayudar a que tenga crías que no están emparentadas. Exacto. Por eso, todos estos casos de helpers o de organismos sociales, vamos a ver que están siempre asociados, casi siempre, bueno, si quieren que explique casi después se lo explico, pero están siempre emparentados en individuos, están siempre relacionados con individuos emparentados. Y por eso no viola la idea de evolución por selección natural, porque está maximizando su lógica inclusiva. Digamos, dos comentarios. Voy a usar un ejemplo pedorro, perdonen, pero por ahí se acuerdan. Supongo que están calculando mi éxito inclusivo. Yo tengo 3 hijos. Lo cual es cierto, yo tengo 3 hijos. Mi hermano tiene 4 hijos, también eso es cierto. Supóngase que mi hermano tuvo 4 hijos porque yo le dono el sueldo que me paga la UBA por ser profesor, entonces en vez de tener 3 hijos, puede tener un 4º hijo porque con eso le da de comer, lo cual es un milagro porque no se le paga la UBA, ese hijo de más que tuvo mi hermano por la ayuda que yo le estoy dando, económica en este ejemplo absurdo, sería parte de mis fitness. El hijo de mi hermano, pero en realidad se cuenta como parte de mis fitness. Serían 3 hijas por 0,5, que serían las mías, más 1 de mi hermano, por el coeficiente parentesco que yo tengo con ese hijo de mi hermano, que va a ser 0,25, porque es un sobrino. Hola. Sí, Candela. Estás hablando de mí, que no se Bueno, yo ahora estoy dando clase de llamo, puede ser. Bueno, chao. No, perdón la interrupción, resulta que tengo algún paréntesis. Teníamos una perrita, una Shih Tzu, en casa hacía 17 años y se acaba de morir. Pero bueno, ella ya se veía bien. Así que, ¿querés tomar unos minutitos? No. La vida. Bueno, entonces les decía, 0,5 por 3 más 0,25 por 1. Sería el ejemplo que estaba diciendo cuál es el fitness inclusivo que yo tendría. En el caso del helper, bueno, por ahí, un comentario más. Si yo, dado que le doy parte de mi sueldo a mi hermano para
para que tenga más hijos, yo reduzco mi número de hijos, es un costo que estoy pagando. Porque si yo esa plata me la quedara, podría poder tener un hijo más o dos, no sé, los medios. Pero lo importante es que si este aumento compensa esta reducción, sigo ganando. Sigo ganando. Entonces, sí. Lo que no entiendo es que en la cuenta, por ejemplo, ese costo que usas de tu propia ganancia, por ejemplo, económica, que sea para otro, se aporta menos genéticamente que lo que te aportara ese costo para hacer una propia Claro, ganancia. todo es un balance entre cuánto te cuesta a vos y cuánto ganás por el otro lado. Ahora lo vamos a ver cuando formalicemos esto enseguida digamos, en forma de ecuación, y se va a entender bien. Pero siempre para que el fin, digamos, estos actos aparentemente altruistas pueden evolucionar, los beneficios del acto altruista tienen que exceder los costos. Siempre medido en términos de réplicas de mis genes que voy a pasar. ¿Está? Entonces, supongamos, vamos a tratar de averiguar bajo qué condiciones entonces estos aparentes actos altruistas le ganarían al individuo egoísta, es decir, aquel que no ayuda a nadie y todo lo invierte en tener el éxito directo. Esos individuos los llamamos egoístas. Y esta digamos, es la ecuación que me resuelve todo. Para que la selección natural favorezca al altruista sobre el egoísta, su éxito reproductivo incluyente tiene que ser mayor que el del egoísta. Eso es fácil de esta desigualdad de escribir. Entonces, acá tenemos cómo se calcula el éxito reproductivo del altruista y cómo se calcula el éxito reproductivo del egoísta. Vamos a empezar por el egoísta porque es el más fácil. Tiene R por N, que sería su éxito directo, N es el número de crías que tiene el egoísta, más 0 porque como no ayuda, no va a tener nada de éxito indirecto. El altruista es un poco más complicado porque va a tener R que multiplica a una cantidad de crías que ya no va a ser N, porque como está ayudando a otro, va a pagar un costo, no va a poder tener el mismo número de crías, por eso lo escribo como N menos C. Ese costo sería la cantidad de crías que se pierde dejar por ayudar, más algo que llamamos B por beneficio, pero que beneficio serían los números de crías de más que van a existir de sus parientes por la ayuda que le brinda, multiplicado por el R sub I que le corresponda. Entonces, si yo ahora distribuyo el R dentro del paréntesis, me queda esto, y ahora lo que hago es simplificar R por N acá, con este R por N acá, y pasar menos R por C, cambiado de signo del otro lado. Y llegan a esta expresión que se denomina regla de las crías, que básicamente es llegamos a una conclusión de kiosquero, diría yo, y es que para que el altruismo evolucione, le gane al egoísmo, los beneficios del altruista tienen que exceder a los costos. En términos de fitness, ¿no? Siempre, de cantidad de copias del gen altruista que se van a pasar. ¿Está? Y uno de los padres de... Esta es la base de la sociobiología, digamos, en gran parte. Fue una disciplina dentro de la biología evolutiva que fue furor en la final de la década del 70 y comienzo de la década del 80. Uno de los padres, digamos, de la sociobiología fue Edward O. Wilson, que fue un científico norteamericano, un entomólogo norteamericano que trabajó mucho con insectos sociales, con hormigas, muy conocido, que falleció hace realmente poco. ¿Cómo se dice? Hubo, además de Wilson, había otro norteamericano muy, digamos, importante con Wilson, que se llama Trivers, un profesor en California, y él tenía una frase célebre tipo, bueno, yo estoy dispuesto digamos, si voy en un barco y el barco se hunde y tengo que hacer un salvavidas, estoy dispuesto a
darle salvavidas a mis hijos y luego salvar a más de 2 hijos, a más de 4 nietos o a más de 8 nietos. La idea es que si yo por hacer eso logro salvar a más de 2 hijos, se preservan más copias de genes que si yo me quedo con el salvavidas y los hago. Me conviene ahogarme a mí y hacer que sobrevivan mis descendientes. O sea, los beneficios tienen que ser los costos para que la selección natural favorezca ese comportamiento. ¿Está? Bueno. Sí. Sí, claro. N sería el número de crías que vos tendrías si no ayudás, y C, simplemente por costo, sería las crías de menos que vas a dejar porque estás ayudando. Y B sería, como por beneficio, serían las crías de más que van a tener los parientes por la ayuda que reciben de vos. De vos o del individuo cuyo fin estamos midiendo. Sí. Sí, profe, en este caso el R y el RI serían lo mismo, el mismo valor. Depende del pariente que sea este. Si este es un hermano completo, será 0,5 el RI. Si es medio hermano, será 0,25. Si son primos, será 0,125. Por eso está pensado como una sumatoria con los R sub I que correspondan al tipo de pariente de más que va a existir. Bueno, hasta acá más o menos me siguen. Esta es la base de lo que se llama el gen egoísta, ¿no? Porque fíjense en este proceso, ahora lo que estamos copiando, lo que estamos calculando son copias de número de copias de genes. Es decir, el número de copias de alelos de un gen. Ya ni siquiera hablamos de individuos. Estamos hablando del alelo que nace a mí comportarme altruista versus el alelo que nace a mí no ser altruista. O sea, en este proceso, como yo les decía, la selección por parentesco lo podemos ver como un caso límite de la selección a nivel individual, pero en realidad el individuo se nos fue con el agua del baño, digamos. Nos quedamos directamente con el alelo, los alelos del gen, que por otra parte, en los organismos de reproducción sexual es el único que verdaderamente se replica, porque nosotros como individuos no nos replicamos, nos reproducimos, pero nosotros no dejamos clones de nosotros mismos. Los alelos sí dejan clones de ellos. Entonces, hasta se aplica mejor a ese nivel. Entonces, en la frase famosa, digamos, enfocada, que resume un poco esta visión del gen egoísta, y en que digamos, hasta ahora los biólogos pensamos que el huevo era la forma que tenía la gallina de dejar otra gallina, mientras que ahora, en realidad, la gallina es como parte de la maquinaria de replicación del huevo. O sea, la gallina es la forma que tiene el huevo de dejar otro huevo. Por ponerlo en términos así un poco, el organismo es parte de la maquinaria de replicación del alelo, pero lo que están compitiendo para pasarse al siguiente cañón son los alelos. Nosotros somos un avatar, parte de la maquinaria de replicación. Bueno, esta visión para algunas personas como Bull es escandalosa porque lo considera como ultra reduccionista. Ya ni siquiera es el individuo, son los alelos de un gen. El individuo es una excrescencia de los genes para poder pasarse a la siguiente generación. Entonces, lo que dice que Bull es que esa visión, además de ser reduccionista, hace demasiado énfasis en el replicador, o sea, en el que se copia, cuando en realidad el fitness del replicador no es, digamos, depende necesariamente de lo que él llama el interactor, que el interactor es el individuo. O sea, el alelo podrá ser muy bueno, pero en realidad para que, digamos, el que sobrevive y se reproduce o muere en el intento es el individuo, no es el alelo solo aislado. Entonces dice Bull que también ese es un error de esta visión, demasiado enfocada en el alelo, que es reduccionista, demasiado énfasis en el replicador, pero en realidad la naturaleza que come y se reproduce es el interactor. Entonces Bull está muy en desacuerdo con esta visión. Pero esta visión es muy poderosa, digamos, porque explica cosas como el altruismo, como acabamos de ver, explica por qué los comportamientos altruistas van dirigidos a los parientes y no a los no parientes.
explica una cosa que es muy interesante, porque esto predice cómo hacen los organismos para saber quién es pariente y quién no es pariente, para saber a quién ayudar o no. Lo que predice esto es que los organismos deberían tener mecanismos para detectar quiénes son parientes y ayudar a alguien. Bueno, en algunos casos se ha visto, por ejemplo, en anfibios, que hay reacciones químicas en el agua, por ejemplo, donde viven los renacuajos, que determinan si los renacuajos van a ser caníbales o herbívoros. Renacuajos no necesariamente son de anuros, sino puede ser de salamandras, ¿no? Si yo estoy en una pecera o en una laguna rodeado de otras salamandras que no son parientes, yo esas me las puedo comer. Mi fitness no se va a ver afectado. Ahora, si son parientes, me conviene ser herbívoro para no comerme a mis hermanos, porque ahí pierdo fitness, rodeando a mis hermanos. O sea, eso se ha demostrado experimentalmente, que hay mecanismos químicos con los que pueden reconocer a los parientes. En algunos casos tienen que ver con los olores. En mamíferos los olores son importantes para reconocer parientes, porque tienen que ver los olores con las mismas moléculas que determinan la histocompatibilidad. Así que bueno, dos ratones que tienen olor parecido muy probablemente son parientes cercanos. Bueno, con esto, por ahora, cerramos la discusión del primer pilar, el pilar del nivel de selección. La conclusión es que la selección opera a nivel individuo o incluso más abajo aún a nivel de alelos de mujer. Y para Google eso no está bien. La segunda visión, el segundo tema es el extrapolacionismo, o sea, la idea de que toda la evolución se explica de la misma manera, y básicamente ¿cuál es esa manera? La evolución es gradual y adaptativa, por selección natural. Y vamos a ver que Google dice que hay casos donde la evolución, por ejemplo, es discontinua, el asalto, ¿verdad? Y no necesariamente es esta selección natural que conocemos la que actúa. Acá tenemos un ejemplo, también sacado del libro de Google, donde tenemos el eje del tiempo en este plano. En el eje horizontal del plano tenemos una medida de cambio morfológico, como hemos visto, una característica de estos bichos. Y estas campanas gaussianas lo que muestran es cómo en la población, en cada momento, hay una distribución de frecuencias a característica de la población y como generación tras generación esa población va cambiando por selección natural, digamos, y lo hace de forma gradual y sin solución de continuidad, porque como les digo, la visión sintética es así, digamos, todo es selección natural, adaptativo, se pueden hacer estos tamaños, el aumento del tamaño a través del tiempo, porque los bichos más grandes sobreviven mejor por el alimento que comen o porque escapan mejor los predadores y bueno, a través del tiempo la población va evolucionando. Eventualmente, a lo largo del tiempo, puede ser que los paleontólogos digan, bueno, a partir de acá, esto ya es otra especie que esta, digamos, esto tiene un caso de evolución anagenética, digamos, y estas especies definidas así por un corte en determinado momento medio arbitrario, se las llama cronoespecies. Todo lo que estaba antes de este momento es una especie y a partir de este momento es una especie descendiente que se llama. Esto mismo también, este mismo dibujo se puede modificar ligeramente para explicar lo que, digamos, un proceso de evolución y especiación de tipo cladogenético, digamos, no anagenético, sino con diversificación de linajes. Pero bueno, digamos, esta es una foto de Google ya en sus años maduros, como ven acá murió en 2002, murió relativamente joven de cáncer, y dice, bueno, él propuso la teoría de equilibrio discontinuo. ¿Qué es lo que propone la teoría de equilibrio discontinuo? Primero les cuento de dónde sale, porque en algo se inspiró Google para llegar a esta conclusión. Él era paleontólogo, trabajaba con caracoles fósiles del género Cerión, que son unos bichitos que viven en las Bahamas, o hay yacimientos de estos fósiles muy completos en las Bahamas, así que
pobrecito Bull se fue a hacer su doctorado a Alabama, a estudiar estos caracolitos, estaba en la playa, y lo que veía él es que él tenía en los estratos bajos, digamos, de la pila sedimentaria una determinada forma de estos caracoles que de golpe, digamos, que no cambiaba a lo largo de un periodo considerable de tiempo, y de golpe era reemplazado por otro tipo de serión que tampoco, una vez que aparecía, se mantenía así sin cambio durante un tiempo, y después era reemplazado por otra especie de serión, y él decía, ¿dónde está la gradualidad? Si esto se transformó en esto, o esto, digamos, ¿dónde están los intermedios? Entonces él empieza a cuestionar la idea del gradualismo en el proceso evolutivo, y él propone que en la evolución obviamente hay casos de cambio gradual, pero también están casos de cambio discontinuo, y una vez que aparece en una especie, la especie, bueno, acá dice éxtasis, pero es estasis, es con ese, estasis evolutiva, es decir, la especie cuando aparece no cambia. Las especies una vez que aparecen se mantienen sin cambio, y cuando forman nuevas especies aparecen así súbitamente nuevas formas diferentes, que tampoco van a cambiar durante debido a posibilidades de tiempo hasta que vuelvan a especiar. O sea, el cambio está ligado a la especiación. Entonces dice eso no, es decir, no encaja en el paradigma de la teoría sintética. Entonces dice que para él hay un desacoplamiento macro y microevolutivo. La teoría sintética, la selección natural está todo bien, pero sirve para explicar, no sé, el mecanismo industrial, pero no ese patrón que veían los caracoles del geoserión. Y él habla de, él no es muy claro en cuál sería el mecanismo para explicar la estasis y para explicar el cambio asociado a la especiación, que sea abrupto. Él habla de algo relacionado con la selección de especies, pero como les digo, no es muy explícito a nivel de mecanismo. Pero él está a favor de que la selección natural, en particular a nivel macroevolutivo, no juega un rol tan central, digamos, como la teoría sintética propone, sino que hay otras cosas. Lo que, digamos, después de que se resolvió un poco el final de esta parte, en realidad vamos a ver que esas otras cosas que propone Bull terminan siendo bastante microevolutivas, o sea, terminan pareciéndose demasiado a la evolución por microevolución, digamos. Entonces, ahí es donde el planteo de Bull se queda un poco corto, ¿verdad? O sea, ahora, ¿qué antecedentes tenemos de que la evolución no sea gradual, que tengas discontinuidades o saltos? Bueno, el problema de la discontinuidad en el patrón de evolución era algo que en realidad ya conocía Darwin hace 200 años atrás, pero lo explicaban no digamos, pensando que la evolución tenía saltos, sino que le achacaban la culpa de los saltos a la incompletitud del registro fósil. Si yo tengo un proceso de evolución que es gradual, como estaría representado por esta especie de árbol, digamos, que en el eje horizontal tenemos una variable morfológica, y en el eje vertical el tiempo, como el registro fósil es incompleto, yo en realidad veo estos pedazos y yo los puedo conectar, digamos, así de forma abrupta, o los puedo conectar de forma gradual, digamos, con una diagonal. O sea, los aparentes saltos que se notaban los atribuían ya desde la época de Darwin a la incompletitud del registro fósil. Si tuviéramos el registro fósil completo, en realidad veríamos que no hay saltos, sino que todos los cambios se van a, digamos, son graduales y ocurren en el largo de periodos considerables de tiempo. O sea, se parece más a esto. Lo que propone Bull es que en realidad los cambios son así. Cuando se forman las especies no hay cambios, los cambios aparecen súbitamente cuando se forman las nuevas especies, y una vez que se forman, siguen sin cambiar, en estasis. Entonces la cuestión es, la teoría de Q2 propone este patrón, y la teoría sintética de alguna, si ustedes quieren, este otro patrón. Por supuesto, puede haber cosas intermedias. La discusión, si ustedes quieren,
esta discusión entre si es discontinuo o no es discontinuo, si hay estasis o no hay estasis, como le digo, es un problema de discusión de patrones, que no es lo más complicado de esta discusión, porque tarde o temprano nos vamos a poner de acuerdo. Probablemente en la naturaleza hay casos que se parezcan más a esto, hay casos que se parezcan más a esto. La evidencia dirá si lo que predomina es más parecido a esto, si es más parecido a esto o a esto. Pero es algo en lo que nos vamos a poder poner más o menos de acuerdo. Lo que es más difícil ponerse de acuerdo es con respecto a los mecanismos que estarían involucrados en producir esto. Así que vamos a hablar un poquito ahora de eso. Pero antes vamos a comentar dos ejemplos, un ejemplo en particular que aparece en todos los libros de texto de universitarios de evolución, como el ejemplo de evolución por cambios discontinuos, como propone Gould, que no son caracoles, pero no los caracoles serios, sino que estos son unos caracoles que están en África, en el lago Turkana, en la zona de la cuenca del lago Turkana. El lago Turkana son uno de estos lagos que están ahí en la diagonal esa de África, que está partiendo por la mitad del continente, que está el lago Victoria, hay varios lagos, Malawi, qué sé yo, uno es el lago Turkana. Ya lo van a seguramente escuchar hablar porque alrededor de ese lago Turkana se han encontrado algunos fósiles muy importantes sobre la evolución humana. Hay uno que se conoce el niño de Turkana, es un fósil muy completo de un adolescente de Homo erectus o algo así, que es famoso, digamos. O sea, pero sin ir a los temas de evolución humana, nos quedamos con los caracolitos. ¿Qué pasa con los caracolitos del lago Turkana? Hubo un tipo que se llama Williamson, que estudió diferentes especies de caracoles, gasterópodos y bivalvos, que habitaban en esa cuenca. Los yacimientos son bastante importantes de fósiles, entonces hay buena información, buenas secuencias para ver los cambios. Y él veía que había varias especies que durante mucho tiempo permanecían morfológicamente sin cambios y llegaba un momento donde de golpe aparecían nuevas especies. Las anteriores podían seguir estando o no, pero aparecían nuevas especies que interpretaban como derivadas de estas otras, y aparecían todas al mismo tiempo. Y él identifica unas 3 periodos donde se producen esos cambios. Uno que ocurre acá, hace, 4 millones de años, otro que ocurre acá hace, 1,5 millones de años atrás, y otro un poco más reciente que ocurre hace, medio millón de años. Y él dice que esto es un ejemplo de estasis y de cambios puntuados, ¿verdad? Y él atribuye esos eventos de especiación sincronizada a cambios en el nivel de agua del lago. Lo que pensaban es que en el momento que se producía la especiación era porque el nivel del agua había bajado, ven acá, entonces las poblaciones quedaban aisladas y en alopatría divergían. Después, en las épocas donde el nivel del agua subía, las especies se volvían a juntar, y así es como aparecían en los yacimientos, paleontológicos todas juntas. Bueno, y como les digo, el ejemplo de evolución del equilibrio discontinuo de todo el libro de texto, hasta que en el año 2008 aparecieron unos autores que volvieron a reanalizar estos datos con mayor información, mayor muestreo y sobre todo mayor muestreo de la cuenca alrededor del lago Turkana, que básicamente destruyó este ejemplo, porque ¿qué es lo que encontraron? Encontraron que varias cosas. Estos bichos que parecían las especies descendientes de estas formas ancestrales, en realidad ya existían de antes, pero no en el lago Turkana, sino en otras áreas de la cuenca aledaña. O sea, eran especies que ya existían, simplemente que en los momentos donde el nivel del lago aumentaba, migraban y se juntaban. Es decir, no eran eventos de especiación, sino que lo que estaba detectando eran especies de la periferia que se juntaban, y no era que las que estaban habían especiado a otras. Así que eso es
lástima, digamos, hicieron mierda de ejemplo. Así que bueno, esencialmente eso digamos, hace que este ejemplo quede ya quedado como una pieza de museo, podríamos decir. El ejemplo tenía críticos antes de que pasara esto. Una de las críticas que le hacían al estudio este es que en caracoles, ustedes saben, la forma de los caparazones de los caracoles depende mucho de la energía del agua donde el bicho vive. En la zona, por ejemplo, de las rompientes de las olas, los caracoles tienen que tener caparazones, por ejemplo, las lapas más bajos, en la zona de agua menos turbulentas suelen tener formas más altas. Tiene que ver con la resistencia al flujo del agua, digamos, que esas formas de caparazón generan. Entonces, esos ecofenotipos que se llaman, le criticaban a Williamson de cómo podía distinguir estos eventos de especiación de la existencia de ecofenotipos. Porque claro, en el registro fósil, ¿qué sabe? No tiene ese bicho más de la razón del bicho. Entonces, pero, digamos, el estudio sucumbió cuando este nuevo análisis mostró que estas en realidad no eran especies descendientes, sino que eran formas que ya existían en la periferia del lago Turkana y que simplemente se juntaban con un momento que el nivel de agua sube. Bueno, ¿cómo se explican los equilibrios, la estasis y los equilibrios discontinuos? Vamos a hablar un poquito de los procesos. Estos que les digo que van a sentir que tienen un tufito a microevolución, que no tienen nada nuevo, o nada muy nuevo. Lo que decía Gould, por ejemplo, Gould tomaba en una de sus propuestas, se basa en tomar una idea de Mayer, el padre de la expresión alopátrica. ¿Recuerdan el modelo, no sé cómo se llama, tipo 2 de expresión alopátrica, que se llama expresión peripátrica? Donde una pequeña población de la periferia queda aislada. Bueno, lo que decía que, fíjense, este gráfico tenemos en eje vertical el tiempo, en eje horizontal el área de distribución de la especie. Tenemos una especie de amplia distribución, o sea que tiene una población muy numerosa, que básicamente, por ser muy numerosa, según Gould, estar adaptada a un ambiente, digamos, no cambia mucho a través del tiempo, no cambia prácticamente nada. Pero en la periferia de la distribución geográfica se pueden producir pequeños grupos aislados de pocos individuos que, por estar también en la periferia de la distribución, están sometidas a un ambiente distinto. Encima son pocos individuos, así que hay eventos ahí de deriva que pueden hacer que esas subpoblaciones, la gran mayoría van a ser muy efímeras, así como aparecen y se diferencian, se van a extinguir, pero algunas de esas subpoblaciones que se forman eventualmente va a ser exitosa, no se va a extinguir, sino que va a proliferar y va a desplazar e invadir el territorio de la especie de la que derivó. Y así es como se produce el reemplazo súbito de un ancestro por un descendiente, o sea, digamos, el equilibrio discontinuo que propone Gould. Y después la especie B va a ser reemplazada por una especie C y también se va a originar por algunos de estos eventos de especiación peripátrica. Pero fíjense que básicamente esto no es, a nivel de proceso no hay nada conceptualmente muy distinto de lo que ya vimos en microevolución. Sigue siendo deriva, sigue siendo selección, nada nuevo bajo el sol. Bueno, ¿qué dice acá? La teoría que continua, postura. Bueno, y acá una pequeña explicación también muy sintética de cómo se explica la estasis. Una vez que se produce la especie, ¿por qué no cambian a través del tiempo? Bueno, siempre hay dos caballitos de batalla para explicar la estasis. No voy a ser muy específico porque no conocemos las especificidades de cada caso, pero siempre se alude a dos responsables, digamos. Uno es que haya selección normalizadora, y por eso la estasis se produce porque las especies evolucionan en especies estables que no cambian, entonces se evolucionan un óptimo que perdura. Y la otra es que haya algún tipo de restricción o constraint de algún tipo de genético de desarrollo que, digamos, no está especificado que tiene que ocurrir esto, que impide los cambios. Un mini
constraint, que ya vimos en clase pasada, eran las chaperonas, por ejemplo. Bueno, a eso se refiere. El término constraint es muy vago, pero siempre se alude a eso. Hay algo que no permite el cambio. Aunque el ambiente no sea estable, si hay algo que no permite el cambio, yo no voy a hablar que haya cambio de especie que se formó. Bueno, críticas a la teoría de equilibrio discontinuo. Se han hecho muchas, pero si tuviéramos que así tirar 2 o 3 tips. Bueno, una es que como la teoría está basada digamos, en evidencia paleontológica, definir qué es una especie y cuándo tengo una especie y cuándo tengo otra no es tan fácil. Ya vieron que no es fácil definir qué es una especie aún con las especies vivientes, pero en paleontología todo es peor, digamos, todo es más difícil, porque no, digamos, si quisiera aplicar el concepto biológico de especie no tengo forma de ver si eran compatibles reproductivamente o no, por decir algo. O sea, así que es difícil definir qué es una especie en paleontología. Y además, como la definición es morfológica, necesariamente, hay un sesgo, un bias, para identificar especiación solo cuando hay cambio. O sea, si no hay cambio morfológico, yo directamente ni me daría cuenta que hay especiación. Entonces yo tiendo a notar que hay especiación cuando hay un cierto nivel importante de cambio, y eso es un sesgo a favor de pensar que el cambio se concentra con la especiación. ¿Entienden el argumento? ¿No? ¿Repito? Sí. Para jugar imparcialmente, si el cambio ocurre asociado a la especiación, ustedes deberían tener una definición de especiación que no esté ligado al cambio morfológico. Pero si ustedes solo pueden detectar especiación cuando hay cambio, eso automáticamente genera un sesgo. Ustedes van a ver, solo van a reconocer especiación cuando hay mucho cambio. Y después van a decir que el cambio está asociado a la especiación, pero porque no lo hubieran reconocido de otra manera. ¿Está? Bueno, si a alguno le quedó claro, pues me dice y lo tratamos de seguir explicando. Después, bueno, hay... ¿qué más? Bueno, básicamente nos quedamos con ese, porque después hay otros, pero no vamos a tener tiempo de desarrollarlo. Sí quiero explicarles esto, que son unos gráficos que propone Futuyma. Futuyma es otro de los autores de los libros de evolución universitarios que más se usan actualmente. Los libros quizás algunos de ustedes lo tienen, el libro de evolución de Futuyma. Futuyma es, digamos, yo siempre pensé toda mi vida que era amigo japonés, ¿no? De Futuyma, de Fuji, no sé, me salía que era japonés. Y yo a este tipo lo conocí de casualidad porque es observador de pájaros, y me lo crucé una vez en una reserva, viendo pájaros. Claro, es un apellido húngaro, o sea, el tipo no tiene ningún rasgo japonés ni nada por el estilo. Pero bueno, ¿qué es lo que propone Futuyma? Futuyma dice que explica la estasis y el salto asociado a la especiación de la siguiente manera. Imagínense que esto es un linaje a través del tiempo que evoluciona y en términos generales no cambia, es más o menos recto. Ahora, si uno mira con una lupa va a ver que hay cambios en una dirección u otra medio random. Y Eldredge en otro artículo propone algo muy similar, y así que voy a explicar esta diapositiva y no la anterior, pero fíjense, es más o menos el esquema de Futuyma, que un linaje punta a punta no cambia mucho, aunque puede tener pequeñas excursiones en su morfología, en sus características a través del tiempo, y cuando especia de golpe aparecen las especies hijas, acá estaría el salto, y estas serían las estasis, ¿no?, de las especies. Y él, ¿cómo explica el salto y la estasis? Él dice que si uno hace un zoom de cualquiera de estos segmentos, lo que vería es esto. ¿Qué es esto? Es como una red de metapoblaciones. ¿Han escuchado en ecología el término metapoblaciones? Son pequeñas poblaciones que están más o menos conectadas a través de migración, digamos, que ocupan diferentes espacios. Entonces, es lo que dice que cada población de este sistema de metapoblación
puede diferenciarse porque vive también en una localización particular que puede tener condiciones selectivas particulares y evoluciona, digamos, separada de otras poblaciones de ese sistema, pero como es una metapoblación, cada tanto hay flujo génico entre esas poblaciones. Entonces ese flujo génico hace que esas diferencias nunca crezcan. En algún momento ese flujo génico tiende a homogeneizarlas. Entonces fíjense que estas diferencias, esta es una subpoblación que se extinguió, pero esta después se conecta con esta otra, y todo eso hace que el conjunto en sí no se pueda apartar mucho de la norma. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, la única situación en la que se puede producir un apartamiento de la norma es cuando una de esas subpoblaciones de la metapoblación, por algún evento, digamos, dispersivo, de barreras geográficas, lo que sea, queda separado de manera tal que no se puede volver a reconectar con las otras subpoblaciones, y entonces, digamos, las diferencias que adquirió se conservan y se pueden ampliar. Y eso es lo que genera el salto asociado a este evento de especiación incipiente. Pero fíjense que este razonamiento, que parece dentro de todo más o menos nos conecta con la microevolución, no tiene ningún principio nuevo, o sea, también es perfectamente compatible con lo que vimos de microevolución. Así que, como les digo, esto es lo que a algunos les hace dudar que la idea de Google, de que la evolución es distinta a como se pensaba, qué sé yo, digamos, es mucho bombo y poca sustancia a nivel de procesos, digamos, y a nivel de patrón, como les digo, los patrones en algún momento nos vamos a poner de acuerdo. Bueno, esto lo vamos a saltar, no lo vamos a ver. No sé si en el apunte lo tiene o no. Lo que sí es a ver cómo estamos con la hora. Explico una cosita más y hacemos un recreo, y después del recreo lo termino de liquidar. Introducimos ahora digamos, ¿qué es una tendencia evolutiva? Una tendencia evolutiva son cambios direccionales que se observan en el registro fósil, y por lo tanto es porque persisten durante un periodo considerable de tiempo. Uno de los ejemplos clásico de tendencia evolutiva es esto que yo les decía del aumento del tamaño de las especies de un grupo a través del tiempo. Como vimos en la clase pasada con los titanoterios, que aparecían chiquitos hace 30 millones de años y aparecen a medida que nos acercamos hacia, digamos, más al presente, aparecían especies cada vez más grandes o con los cuernos nasales más desarrollados. Esas son tendencias evolutivas. Por ejemplo, el aumento de la encefalización en los homininos, que seguramente van a ver con Nacho, también es una tendencia evolutiva. O la tendencia al bipedalismo también es una tendencia evolutiva en el caso de la evolución humana. Eso sería también como el Bueno, sí, si es algo direccional y suficientemente prolongado como para que quede en el registro fósil, entra dentro de una tendencia evolutiva. Por ejemplo, esto del aumento del tamaño, el ejemplo típico de todos los libros de textos es el aumento del tamaño de los caballos. Las especies de caballo eran chiquititas, del tamaño de un perrito, y con el tiempo fueron cada vez aumentando el tamaño, y los caballos actuales pesan 500 kilos, digamos, los caballos y sus parientes. Ahora, esos cambios direccionales a través del tiempo, que llamamos tendencia evolutiva, son patrones. Son patrones. Acá tienen un ejemplo de cómo se puede ver un patrón de aumento de tamaño a través del tiempo en un linaje, que evidentemente es muy complicado este linaje, no es un linaje real, es una figura simplemente ilustrativa. Fíjense que las especies, en el origen, digamos, la especie ancestral es de tamaño relativamente pequeño, y con el tiempo van apareciendo las especies de tamaño más grande. Las de tamaño pequeño siguen existiendo, pero como aparecen cada vez especies de tamaño más grande, la media del clado se va corriendo hacia valores mayores de tamaño, el promedio. En algunos casos podría ser que de estas más chicas van desapareciendo y van quedando solo estas, pero cualquiera de las dos son patrones de la tendencia evolutiva que responden a lo que se llama la regla de Cope, esa regla de aumento de tamaño con el tiempo. Cope es por el nombre de un paleontólogo norteamericano muy famoso, digamos, que describió estas cosas.
Y estas tendencias evolutivas, estos patrones, se han propuesto 3 mecanismos a través de los cuales se pueden explicar. 3 mecanismos, llamémosle macroevolutivos, de los cuales voy a explicar 2, que son los más interesantes. Esos 3 mecanismos son lo que se llama selección de especies, especiación direccional y deriva de especies. Voy a explicar los 2 primeros, selección de especies y especiación direccional, después del recreo. Estos vengan con las pilas recargadas y no se demoren, porque estos son siempre preguntas de parcial y de final de cajón. Así que no es difícil, pero hay que estar un poco atentos para no confundirse. Así que hacemos 15 minutos de descanso, 7 menos 5, continuamos.